Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, como esto es un live, pero queda grabado, entonces voy a comenzar y luego lo pueden ver los que se conecten o los que lo vean otro día. Eh, los que están conectados me pueden decir si se escucha. Creo que los comentarios me pueden decir si se escucha. Ah, se escucha, buena. Ya, perfecto, gracias Fernando. Ya, súper. Dale con todo tú. Esa. Bien, entonces, ayer hice un live sobre el mantra Om. Para los que no lo vieron, está en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Claudia? Ayer hicimos un live sobre el Om, mantra Om, y está explicado, lo pueden ver en el feed del Instagram. Y se guardó ahí, claro que se queda un poco pegado, pero si uno espera un minuto o 40 segundos, parte. Y también lo subí al canal de YouTube, ¿ya? Que lo voy a compartir más rato por la historia del Instagram. Sí, un canal donde hay recetas de cocina y cosas que estoy haciendo. Así que ojalá se metan y se suscriban y le pongan like y comenten cosas abajo. Bien, hoy día voy a hablar sobre un tema que me pidieron ayer. Una alumna me pidió que hablara sobre asana y sobre la respiración y el asana. Ya, pero como la especialidad de la escuela es el contexto védico del yoga, entonces les voy a explicar sobre el asana, el concepto clásico de asana, ¿sí? El concepto original de la sistematización clásica del yoga. Bien, porque nos abre muchas posibilidades para la práctica de las posturas típicas del yoga, para en el fondo practicar posturas y convertirlas en asanas, o para convertir cualquier posición física o psicológica, incluso mental, en una asana. Bien, entonces, miren, yo anoté acá en la pizarra, claro que se va a ver al revés de nuevo. No sé, tengo que aprender a dar vuelta a esto. Eh, la palabra asana. Bien, está ahí. Y la palabra asana se da dentro de una cosa que se llama, de un contexto que se llama Ashtanga. Y el Ashtanga a su vez se da dentro del contexto de lo que se llama Yoga Sutra. ¿Ya? Un texto clásico que se llama Yoga Sutra. Todo el yoga que practicamos nace desde el Yoga Sutra. Todo el yoga que practicamos tiene su raíz en esta sistematización védica que se llama Yoga Sutra. Y que tiene 196 aforismos o sutras que nos van explicando de qué se trata el yoga. En el libro segundo, que se llama el libro del sadhana, es decir, el libro donde la acción la guiamos hacia el estado de conciencia unitaria que nos genera el yoga, de la cual por lo demás hablan muchas culturas. Eh, Ahí no sé si tienen en Instagram, pueden buscar a la abuela Margarita, que habla sobre el poema de Quetzalcóatl. Creo que se llama así, poema de Quetzalcóatl. Raro el nombre, pero ahí la buscan, abuela Margarita. Y sale cantando la abuela Margarita o hablando un poema que es muy bonito, que habla sobre una entidad, ¿cierto? Una conciencia que está en todas partes, que está en todas las cosas y que incluso que ella es esa entidad. Entonces esto de que somos una sola conciencia no es solo del yoga. Y no es algo así como alejado ni raro, es decir, uno puede estar sentado en el paradero micro, respirar profundo, relajarse y sentir realmente que somos una sola conciencia. Y que el yoga en realidad lo que nos trata de mostrar es que internalicemos y que nos identifiquemos con esa conciencia que viene antes de nosotros, está durante nuestra existencia y sigue después de este paso por este plano. ¿Ya?
Todo esto suena súper hippie y súper no sé, medio freak. Pero es sumamente útil para entender todo lo que hacemos en el día a día. Bien, pero yo les dije que iba a hablar del asana. Y les contaba entonces que el asana está dentro de este texto que se llama Yoga Sutra. En el segundo libro que se llama Sadhana Pada, que es el libro del yoga en acción, o del Kriya Yoga, del hacer el yoga, cómo se hace el yoga. Y a grosso modo, porque este live la idea es que dure unos 20 minutos nomás, a grosso modo, explica que el yoga se pone en acción, o más bien hacemos acciones inspiradas en principios que están dentro del Yoga Sutra y dentro del Samkhya, para poder no estar tan incómodo en esta vida. ¿Sí? Es decir, lo que llamamos no sufrir. Pare de sufrir. Bien, entonces el yoga no se plantea como un sistema de técnicas, sino como un sistema de principios. Nosotros inventamos luego las técnicas, no nosotros, pero la cultura de donde se desarrolla el yoga genera técnicas como relajaciones, estiramientos, fortalecimientos corporales, limpieza corporal, formas de ver el mundo, actitudes de ver cómo ver el mundo, reestructuraciones cognitivas, cómo entender, por ejemplo, no sé, un día nublado como en realidad un día que tiene nubes y está oscuro, pero no como un día triste. Aplicar lo que se llama santocha, etcétera, un montón de principios. Uno de esos principios es el asana. Bien, entonces, recapitulando. El asana, que es como le llamamos en sánscrito, coloquialmente a las posiciones físicas, pero en realidad es algo mucho más inmenso que vamos a entenderlo hoy día, está situado dentro de un sistema que se llama Ashtanga. A su vez, está creado para superar la incomodidad que nos produce el día a día, sobre todo el cambio, ¿sí? El cambio del día a día, no estamos incómodos porque las cosas cambian, porque las cosas comienzan, se acaban. Incluso nos enseña entonces a tratar de que las cosas no cambien mucho, ¿sí? Y para eso no generar conflictos en las cosas que nos gustan, sí generar conflictos en las cosas que no nos gustan, es decir, vivir de la manera que nos haga más, que nos genere más tranquilidad en el fondo. Y ahí este sistema Ashtanga tiene, que Ashtau significa 8, tiene 3 partes, o sea, tiene 8 partes. La primera son llamas, que son formas, en el fondo, son principios para la acción muy primarios, es decir, el ahimsa, por ejemplo, que es lo que llaman la no violencia o el no resistirse. Sí, una forma de practicar ahimsa puede ser el vegetarianismo, pero otra forma de practicar ahimsa puede ser el no pelear con los pensamientos o con uno mismo, tratarse bien, ¿sí? Etcétera. Hay 5 principios de eso, pero eso los podemos ver otro día si tienen interés. Y ustedes me pueden comentar si quieren, si les interesa ver ese tema. Luego están los niyamas, que son actitudes como el santocha, por ejemplo, que es el contentamiento, es decir, ver el vaso medio lleno, en cierto modo. Ya, pero no como reprimiendo el lado feo, sino que al contrario, como acogiendo el lado feo. Es decir, tengo un dolor. Una vez me acuerdo que Alejandro Jodorowsky decía que cuando murió su hijo, él fue donde su maestro, Eneo Takata creo que se llama, y después de buscar soluciones no encontraba ninguna, y cuando estuvo con este maestro le dijo, tengo este dolor, ¿qué hago? Y el maestro le dijo, duele, y mientras duele, duele. Y Jodorowsky dice que en ese momento entendió y se tranquilizó porque él quería huir del dolor. Y en realidad lo que quería, en realidad su dolor es ser acogido, ser cuidado, ser recibido y ser procesado, porque es una parte de la vida. Y eso también es santocha. ¿Ya?
Entonces tenemos que en este sistema de 8 pasos están los yamas, los niyamas, como este que se llama Santocha, que los veremos otro día. Si queremos ya, pues los vemos otro día, Camila. Bacán. El tercero es el asana. Y el asana en realidad es un principio. Nosotros cuando practicamos las posturas, estas posturas que le llamamos asana, en el fondo, estas posturas son una manifestación de este sistema, pero el sistema del asana también se puede practicar, como les decía yo, en un paradero micro, sentado, o cuando uno conversa con alguien, o cuando uno toma una dirección en cierta, una decisión en la vida. Ya porque en el Yoga Sutra, que en el libro segundo, que les decía que es el libro del yoga en acción, se habla de, en 3 sutras, creo que el 246, 47, 48 del libro segundo, que el asana es stiram sukham, es decir, mantener la firmeza y la relajación al mismo tiempo. Es decir, dirección, relajación, sin tensión. ¿Sí? Es decir, fuerza. Por ejemplo, si yo me paro de manos, estoy parado de manos, no necesito hacer tensión, necesito relajarme. Entonces, ¿qué va a quedar? Stiram sukham. Es decir, va a quedar el cuerpo parado de manos, pero relajado al mismo tiempo. Bien. En ese estado de relajación se genera un segundo efecto que se llama samapati, que es el primer y es súper importante, es base para los estados más altos del yoga. La relajación de la atención genera esta cosa que se llama samapati, que es la fusión con el todo. ¿Sí? Yo hoy día estuve practicando y lo podemos practicar mañana porque yo creo que este tema da para hasta el viernes. Ya lo podemos ir viendo todos los días para agotarlo esta semana. Estuve practicando relajar mi cuerpo y mi mano izquierda, por ejemplo, se relajó tanto que logró desaparecer, es decir, yo sentir que no había una mano ahí. Y esa desaparición, que pasa a veces con todo el cuerpo, es samapati, es igualar el estado interno con el estado externo, como hacerse invisible. ¿Sí? Eso es stiram sukham, eso es asana, es decir, me mantengo estable y por eso los meditadores meditan sentados, porque si lo hicieran acostados se quedan dormidos, es decir, puro stiram, puro sukham. Si lo hicieran parados de mano sería puro stiram, después de 5 minutos sería mucho. Bien, entonces las meditaciones largas en general se hacen sentados, así uno se mantiene estable, stiram, pero al mismo tiempo relajado como sukham. ¿Ya? Este estado se lleva también al asana, sobre todo a partir del maestro Iyengar. Es decir, no solamente sentado, sino que en Utthita Trikonasana, por ejemplo. Yo puedo estar con el cuerpo totalmente relajado, pero con la posición absolutamente direccionada, ¿cierto? Las rótulas giradas, los arcos internos levantados, la columna alargada, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ninguna tensión en la mandíbula, en el rostro, y voy generando este samapati en Trikonasana. Pero también yo les decía, si estoy esperando un día en un consultorio y estoy muy, muy tenso, como porque se atrasó la persona que me iba a atender, puedo entrar en estado de asana, es decir, mantenerme en el lugar, stiram, firme, pero relajarme, soltar, ¿sí? O a veces cuando uno va en una micro, en el metro, y va atrasado, como que se echa para adelante y se agarra como si fuera a llegar antes, y resulta que si practica asana, lo que va a hacer es relajarse, sukham, respirar, y quedarse ahí estable y cómodo. Y eso va a empezar a generar una conexión, este samapati, con el entorno mucho más amable, porque en realidad el aire alrededor está tranquilo, ¿sí? Incluso aunque uno esté en el metro y esté la pura embarrada. En general, el estado de las cosas es un estado más bien real, es decir, el estado de las cosas es el estado de las cosas. Lo que yo me imagine o no me imagine no cambia, en principio, el estado de las cosas, a no ser que yo me relaje y empiece a generar una conexión como mágica con el entorno, pero ese es otro tema. Bien, el asana genera un último efecto, sí, porque yo le decía que primero es stiram sukham, después samapati, me fundo, y luego genera
el superar los extremos. Es decir, cuando logro relajarme, no me molesta la aflicción, no me molesta la excitación, no me molesta el frío, no me molesta el calor, sino que me siento cómodo porque estoy en comunión con el entorno. De verdad que es increíble que sí funciona. ¿Sí? En estado de asana. Y ustedes, bueno, los que han practicado, yo creo que acá muchos tienen mucha práctica. Bueno, ahí está Bárbara, ¿cierto? Está Claudia, está la Camila. Yo sé que tienen práctica y que entienden que el yoga empieza a generar ese estado del poder eh, superar los extremos, las dualidades del día a día. Y ese recién el tercer estado de la Ashtanga, de los 8 pasos del yoga, que es, entre paréntesis, no es el método, ¿cierto?, que se hace en Mysore, sino que más bien ese método tomó este nombre para identificar su sistema. Pero todas las escuelas de yoga, todas son escuelas de Ashtanga. Todas son escuelas de Kriya Yoga, todas tienen sadhana, todas son escuelas védicas, todas son escuelas basadas en el sistema de Patanjali. Ya eso es lo que define a un centro de yoga o una práctica de yoga como yoga, que esté linkeado con el Yoga Sutra, con el Samkhya, con el Upanishad, etc. Bien, entonces, recapitulando, porque yo si no me voy por las ramas, el asana es Stiram Sukham. El asana genera samapati, ¿sí? Sama como zen, como igualarse con el entorno, ¿sí? Y pruébenlo, lo pueden probar, lo podemos probar mañana en realidad, ¿sí? Dedicarnos un minuto a relajar, inhalo, exhalo suelto, y voy relajando la tensión y no me desinflo, sino que suelto la tensión. Y podrían empezar a sentir como que se están fundiendo con el entorno y como si estuvieran, como si fueran todo el lugar en que están. Es súper lindo. Bien, Samapati. Y tercero, te permite superar los extremos, ¿sí? Eso es lo que le pasa a muchas personas cuando practican. Y entonces como que en el conflicto se confunden un poco y no tratan de no participar, ¿sí? Entonces alguien dice por ahí, oye, que se puso fría esta persona. Muchas veces me han contado la gente que está en el trabajo y como que están todos tirándose no sé, por las corcheteras por la cabeza y las personas ya no participan de la mocha y como que, ¿y a ti qué te pasa? Que como que no te interesa. Y resulta que no es que no le interese, sino que está como un poco más tranquilo en ese sentido y quiere evitar el conflicto en ese nivel, ¿cierto? El conflicto igual no se puede evitar, el conflicto es bello, el conflicto es una oportunidad, la crisis nos permite crecer. ¿Te pasa, Claudia? Sí, pues, de más, te entiendo. Sucede. Y ahí hay que mantenerse firme, pues, en tu práctica, todo el rato. Eh, pero la crisis sirve, el conflicto sirve. Lo lindo del conflicto es sublimarlo, hacerle los honores en el fondo, hacer que se desarrolle el conflicto, que diga qué quiere realmente, ¿sí? Si a mí me da un berrinche, eh, está bien, pues, lo puedo expresar, pero que me lleve a saber qué es lo que siento realmente, no que se transforme en algo, que se tome tu ser, que uno se transforme en su berrinche. Es bien bonito en realidad, lo de la crisis. Y eso también tiene que ver con lo que hemos hablado hoy día, con el asana, es decir, en la crisis me mantengo estable y me relajo, pero no genero resistencia, no me pongo tenso, respiro, por ejemplo. ¿Bien? Como lo que me habían preguntado ayer una alumna era que lo relacionara con la respiración, lo puedo relacionar con la respiración de inmediato, considerando que luego del asana, en el ashtanga viene el pranayama. Y el pranayama en el Yoga Sutra no es como se desarrolló después en el Hatha Yoga, sino que el pranayama en el Yoga Sutra es básicamente observar el proceso respiratorio, observar el proceso inhalatorio, la pausa que se produce antes de exhalar, la exhalación, la pausa que se produce antes de inhalar, y hacer esa observación poniendo atención en si la respiración está agitada, si está tranquila, si es entrecortada, si es más intensa, si abarca mucho, si abarca poco, con el afán de conocer, ¿sí?
Finalmente, y con esto cierro hoy día, porque la idea es que los likes sean de unos 20 minutos. eh, la idea del yoga, que se basa en el Samkhya, es conocer, conocer, es decir, conocer mi respiración, conocer cómo estoy, ya no juzgar, no calificar, no descalificar, sino que conocer, ¿sí? Eh, Eso, ya, no me voy a poner tan latero y lo voy a dejar hasta ahí. Bendita Camila, ¿volvieron las clases de Ashtanga en la escuela? Mira, las últimas semanas, ya llevamos como 3 semanas, yo he estado haciendo como la Ashtanga Vinyasa Yoga de Mysore, se practica desde las 5 o 6 de la mañana, en un ambiente caluroso. Tú sabes que practicarlo a cualquier hora en una escuela donde hay muchos tipos de gente, en estilo Mysore más encima, es súper complejo y eso lo maneja muy bien algunas escuelas en Santiago, como Ashtanga Yoga Chile, qué sé yo, que son grandes escuelas de Ashtanga. Eh, pero lo que yo he estado haciendo hace 3 semanas y media más o menos es practicar primera serie y sacar algunas cosas, pero mantener muchas otras, ¿sí? Sobre todo las que son un poco más complejas para que se repitan una y otra vez en clases guiadas. Y también parte de segunda serie. Algunas personas que son más puristas de la Ashtanga de Mysore dirían, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Pero nunca hay que olvidar que la Ashtanga se llama Ashtanga Vinyasa Yoga. Y Vinyasa es un término que surge del Sutra 6 del libro tercero del Yoga Sutra, que dice que el samyama, es decir, los procesos de- en dirección a la iluminación o a la expansión de la conciencia del yoga, tienen que ser graduales y adaptados a todas las personas. Entonces, lo que hacemos en la escuela en realidad es tomar esta secuencia y adaptarla al grupo, a la hora y a los tipos de personas, pero es muy interesante mantener buena parte de la secuencia porque nos permite siempre hacer marichasana, por ejemplo. Siempre hacer upavishta con asana. Siempre intentar hacer pachasana o variantes de pachasana, siempre hacer crunchasana. Eh, y saludo al sol, por supuesto. Y en ese sentido, sí, el Ashtanga está presente, pero en su versión vinyasa, es decir, adaptada a la escuela y a la realidad de la escuela. Y ha sido interesante porque he sentido que en las últimas 3 semanas hay muchas personas que han avanzado bastante. Así que eso, esa es nuestra versión del Ashtanga en la escuela. ¿Sí? El Ashtanga, o sea, el Ashtanga, así como todas las escuelas son escuelas de Ashtanga, de Patanjali, todas las escuelas son escuelas de Vinyasa, es decir, toda escuela debe seguir el principio de adaptación, donde los practicantes deben ir modificando la práctica a su nivel, pero siempre avanzando. Sí, sí, Camila, se puede tomar online. Te mando los horarios si quieres, aunque están publicados en la web, pero te los puedo mandar por WhatsApp. Y eso pues, bien, espero no haber sido muy enredado, yo sé que son hartos términos y son un poco confusos, pero lo único que me gustaría que les quede que en el fondo el asana, la idea del asana, se refiere a tratar de mantenerse firme, es decir, por ejemplo, si te sientas sentado derecho, o si vas hacia un lugar, caminar hacia ese lugar de una manera constante, y en el mismo tiempo no generar tensión, es decir, si viene ansiedad, tratar de soltarla, ¿cierto? No reprimirla, sino que tratar de soltar y conectarse con el momento presente, y eso sería Stiram Sukha, para lograr fundirse con el espacio y no perdérselo. Si de repente uno va por un parque hermoso y uno va súper así como apurado y va desconectado, el asana sería soltar, 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 para empezar a fundirse con ese entorno, que sería el samapati. Y esa fusión finalmente genera una especie de amistad o complicidad con el entorno. Y esa complicidad te permite superar los extremos, ¿sí? Porque te haces parte del entorno con todas sus variantes. Bien, buena Fran. Así que eso pues, ¿qué más? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar. ¿No? Bueno,
Esto va a quedar grabado y también lo voy a subir al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Psicoyoga, así que lo voy a publicar en la historia y síganme porque quiero llegar a tener 500 seguidores para poder empezar a hacer algunas cosas más interesantes con el canal, porque ahí el YouTube te abre cosas y así podemos seguir avanzando. Y lo que me interesa mucho, mucho, mucho es que nos recordemos que el yoga no es para el yoga, sino que el yoga es para nuestra existencia, para nuestras relaciones, para nuestra vida como niños, niñas, para nuestra vida como estudiantes, para nuestra vida como adultos, para nuestra vida desde el inicio hasta el final, para realizar nuestros oficios. El yoga es un sistema eh, aplicable a todo tipo de personas, es un sistema laico. Y la idea de estos videos no es enseñarles cosas enredadas, sino que cosas que ustedes puedan aplicar. ¿Sí? Entonces cuando estén algún día, no sé, mañana, vayan en el metro, o estén en una sala de clases, o en su oficina, simplemente paren un segundo, observen cómo está su cuerpo, inhalen profundo, exhalen profundo, y observen cómo se siente, y se van a sentir mejor. Bueno, Bárbara, sí, todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hoy día me atrasé un poco. Así que empecé como a las 8:10, porque me atrasé. Pero mañana empezaré puntual. Y eso pues, le mando muchos cariños, le agradezco mucho haber estado viendo este video. Y va a quedar grabado acá y también lo voy a subir al canal de YouTube. Ahí también está el de ayer, sobre el mantra Om. Y por favor, coméntenme siempre si encuentran que está muy, muy rápido, muy desordenado. Me ayuda porque esto de ser como Don Francisco es nuevo para mí. Bien, nos vemos. Que estén muy bien. Gusto de saludarlas. Claudia, Bárbara, Camila. A todas, todos. Que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau.